buenas tardes, qué bendición volvernos a encontrar un martes más para compartir una poderosa y preciosa palabra de Dios que transformará tu vida. Qué bueno que puedas hacer los arreglos ahí en tu hogar para que estén todos en familia reunidos, tal vez saboreando un rico mate, pero con los oídos bien atentos para escuchar la palabra de Dios y luego ponerla por obra, claro que sí. Así que el mensaje de hoy lo he titulado Convirtiendo lo peor en lo mejor. Y quisiera comenzar con un pasaje bíblico que se encuentra en San Lucas capítulo 6, versículo 45. Fueron expresiones vertidas por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, esto nos hace pensar en qué cosas guardamos atesorándolas en nuestro corazón. Hemos visto que las neurociencias afirman que en el corazón hay tejido neuronal, es decir, que hay un cerebro en el corazón. Por eso siempre, señores, en el corazón del hombre se alojan cosas buenas o cosas malas. Son los pensamientos. Claro, esos pensamientos buenos o esos pensamientos malos. Y sabemos que todo lo bueno procede de Dios, de su palabra. Y si atesoramos su palabra, entonces vamos a poder hablar esa palabra en los momentos difíciles, en los peores momentos. Es cuando tenemos que sacar del buen tesoro de nuestro corazón y nuestra boca lo debe manifestar. Claro, porque en la vida ocurren muchas situaciones. La vida sabemos que consiste en reír, en llorar, en avanzar, en retroceder. La vida trae dificultades, hay pruebas, hay obstáculos, los cuales debemos sortearlos a diario. Y por lo general, cuando nos encontramos con diferentes problemáticas, lo primero que decimos: ¡ay, no puedo con esto! Claro, no puedo con esta pareja, me está destruyendo. No puedo con esta enfermedad porque esta enfermedad es una carga muy pesada para mí. Tal vez digas: no puedo con este hijo o esta hija rebelde, no puedo más. Y pienses así: no puedo más con esta economía, no puedo más con este país, no puedo más con las situaciones que te toquen vivir. Con este COVID-19 ya me cansó, no puedo más. Y muchas veces solemos pensar de esa manera ante una situación como la denominé, ¿no? Ante la peor situación de nuestra vida, a veces solamente cuando estamos en medio del tráfico manejando y vemos que se atoró, que es mucho la cantidad de vehículos que hay y vamos a muy poca velocidad, de ay, no puedo más con este tráfico. Es decir, hay situaciones que nos desbordan y pensamos que no podemos, que es una carga muy grande para nosotros. Pero recordemos que el Señor Jesús dijo: mi carga es fácil, ligero mi yugo. Entonces, tranquilos, porque la carga puede ser pesada, pero no significa que no podamos con ella. Mientras repitas y repitas y repitas: ¡ay, qué tremenda situación! No puedo con esto, más se alojará en tu tesoro, en el corazón, en tu espíritu. Dentro tuyo, el no puedo más. Es muy pesado todo esto para sobrellevarlo y ponerle el nombre que vos considerás que es lo peor que te está pasando en tu vida. Una decepción o desilusión amorosa. Hay tantas situaciones, la pérdida de un ser querido. Hay cosas que uno dice: no puedo más. Es una carga tan pesada que yo, la verdad, no doy más. Sí, esa peor situación que te toca vivir, tenés que saber que todos arrastramos a lo largo de nuestra vida desafíos diferentes, situaciones injustas, problemas, situaciones conflictivas, familiares, económicas, biológicas, como sean.
Todos arrastramos situaciones difíciles, pero no podemos guardar en nuestro corazón, en el tesoro aquí adentro y en nuestros pensamientos, el no puedo más con esto. Es lo peor que me pueda pasar en la vida y no lo puedo sobrellevar. No, porque todo esto, claro, nos lleva a pensar que es imposible avanzar, porque la carga es muy, pero muy pesada. Entonces comenzamos en un declive, comenzamos a ponernos límites, barreras, nosotros mismos, porque observamos que la carga, creemos que es más pesada de lo que nosotros podemos llevar. Bueno, tenemos que ser conscientes de que las situaciones pueden ser las peores que nos toquen vivir. Puede ser que estés lidiando con un hijo o una hija rebelde, con una pareja que te trae problemas, con una economía muy, muy dura. Puede ser que estés sobrellevando una enfermedad, que digas, no puedo más con esta enfermedad. Sin embargo, tanto repetirlo se va a alojar dentro tuyo y un día no vas a poder sobrellevarlo más. Entonces, vos tenés que saber que todos tenemos algo dentro nuestro. Al aceptar a Cristo Jesús, Él nos regala de su Espíritu Santo. Entonces, el mismo Señor dijo, y recibirán poder cuando vengan sobre ustedes, el Espíritu Santo les dijo a sus discípulos. Y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que dentro nuestro tenemos el poder suficiente para sobrellevar las peores situaciones de nuestra vida, que está en nosotros. El Espíritu de Dios es espíritu de poder, de dominio propio, aún te controla tus emociones. Claro, no es que vas a salir disparado como un cohete ante una situación problemática, ante una dificultad, ante una injusticia. No, porque tenemos el poder. Claro, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo sabía lo que estaba hablando. Él sufrió más que ninguna de las peores situaciones de la vida. Sufrió hambre, sufrió desnudez, sufrió cárcel, sufrió azotes, sufrió hasta malos hermanos, la traición de malos hermanos. Él sabía lo que era el sufrimiento. Él sabía lo que eran las tribulaciones. Y sin embargo, él afirmó, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Él no dijo, ay, no puedo porque esta carga es muy pesada para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenés el poder, tenés esa fuerza divina dentro de tu interior. Entonces, podés, con todas las situaciones difíciles y peores que se te puedan ocurrir, que sucedan en tu vida, podés, por ese poder, pero tu actitud debe ser diferente. No tiene que ser una actitud de derrota, no, porque, a ver, nosotros no nos podemos poner en víctimas, somos vencedores, no víctimas. Entonces tenés que poner en el tesoro de tu corazón una actitud vencedor, pero claro, una actitud de guerrero. El guerrero sabe que va a la batalla y que va a pelear, pero va a ganar, porque ahí es morir o ganar. Entonces, esa mentalidad de guerrero es la mentalidad que tenemos que tener, es la actitud que debemos tener. A ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo con esto, puedo con esta enfermedad, puedo con este hijo rebelde, puedo con esta pareja que me está destruyendo, puedo con esta economía que me abruma, puedo en este país que pareciera que todo va para atrás, puedo porque todo lo puedo, porque el Señor es mi ayudador, porque Él me fortalece, porque tengo el Espíritu Santo, porque puedo lograrlo. Esa es la actitud de guerrera, de guerrero, actitud de avance, no una mentalidad de derrota. No sos víctima, sos vencedor, tenés que ponerte en esa actitud mental de ser un vencedor. Entonces, vamos a guerrear. Dijo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, porque la fe
es lo que no vemos y la realidad es la que estamos viendo. Entonces hay una batalla ahí entre lo que vemos y lo que esperamos y lo tenemos que obtener por fe, pero ahí tenemos que estar batallando. Sí, pero la enfermedad me molesta, la enfermedad no me deja desarrollar mi potencial, la enfermedad me pone límites. Bueno, perfecto, pero tenés que saber que Jesús es nuestro sanador y confesarlo, porque en su llaga Él llevó nuestras enfermedades. Entonces tenemos que tener una actitud diferente, no una actitud de derrota, sino una actitud de vencedores, de guerreros vencedores, sabiendo que el Señor ha vencido por nosotros. Miren, en la Biblia encontramos tantos y tantos ejemplos maravillosos de hombres y mujeres con espíritu guerrero, con verdadera actitud de vencedores. Y si no, miremos así rápidamente la vida de José, un joven apenas de 16, 17 años, un adolescente, fue abandonado, vendido por sus hermanos, tirado en un pozo, luego comprado como esclavo. Un chico joven, sano, muy querido por su papá, hasta era el preferido entre todos los hermanos por su padre. Sin embargo, él tuvo que pasar todas estas situaciones tan nefastas, tan tremendas que si hubiera tenido una actitud de derrota, jamás se hubiera sobrepuesto. Pero dice la Biblia que él se mantuvo firme en sus convicciones, en su fe con el Señor. Y dice que además de eso tuvo que pasar varios años en la cárcel por algo que no hizo. Un muchacho que sí padeció lo peor, pero el Señor lo convirtió en lo mejor. ¿Por qué? Él llegó a ser el segundo de Faraón en Egipto. ¿Cómo logra esto? Por su temple de guerrero, por esa firmeza en sus convicciones, en la fe. Nada lo hizo claudicar, nada lo hizo desmayar. Siempre supo en quién había creído, en quién había confiado y de lo peor fue convertido en lo mejor. Llegó a ser el segundo de Faraón. Es una tremenda historia que nos motiva. Hombres que tienen espíritu de guerreros, espíritus de fe, espíritus no de derrota, sino una actitud de vencedor. Y el Señor quiere que tengas esa actitud, a pesar de las circunstancias peores que te toquen vivir. Y a lo mejor yo me estoy olvidando, o no sé de algunas que estás viviendo, que son situaciones horribles, que podemos denominarlas las peores. Bueno, José tuvo la peor suerte, por así decirlo, y sin embargo se mantuvo incólume, con una actitud de guerrero, con esa fe en el Señor, jamás vaciló y lo llevó a lo mejor. Sí, las pruebas van a venir, las luchas van a estar, la vida está llena de situaciones problemáticas. Ya el diario vivir conlleva todo esto. Y las pruebas y las luchas van a venir en nuestra vida. Yo recuerdo que el Señor Jesús habló de aquel hombre que edificó su casa en la roca y el otro que la edificó en la arena. Vinieron las tormentas, las lluvias y la que fue edificada en la arena fue destruida. Pero el que edificó sobre la roca se mantuvo firme. Así debe ser nuestra actitud, de edificar nuestra vida y guardar en el buen tesoro de nuestro corazón la palabra de Dios. Él es la roca eterna de nuestra salvación. Si edificamos allí nuestra casa, nuestra vida, vendrán luchas, vendrán tormentas, vendrán vendavales, no importa, van a azotar tu vida, pero vas a mantenerte firme. Claro, con una mentalidad de guerrero, una mentalidad de guerrera, una mentalidad de vencedor y vencedora, convirtiendo lo peor en lo mejor, porque el Señor está probando nuestra fe. Claro que sí. Y de ahí tenemos que salir como el oro, más valioso, con mayor quilates cuando pasa por el fuego. Nosotros también. El pensamiento de José no fue, no puedo con esto, me abandonaron mis hermanos, no puedo con esto, ay, fui vendido como esclavo, tengo que trabajar en la casa de Potifar como un esclavo día y noche. Él no pensó así. Pensaba con una mentalidad ganadora, vencedora. Llegó a Potifar, ni siquiera pensaba en absolutamente nada de sus finanzas.
Todo lo manejaba José. De lo único que se ocupaba era del pan que llevaba a su boca, dice la Biblia. Fíjense, José era amo, dueño y señor de la casa de este egipcio. ¿Por qué? Porque él servía a Potifar como si lo sirviera a Dios mismo. Fíjense, él no tuvo una mentalidad de derrota. Él no permitió, mantuvo su fe. Y tenés que mantener tu fe incólume, tu fe viva, siempre creyendo a la palabra del Señor. Y también mantuvo su temple de guerrero. ¡Qué maravilla! Así nos quiere Dios. Fuertes en batalla. Diga al débil, fuerte soy. Vamos, sacando fuerzas de debilidad. Puedo con esto, puedo con lo peor que me está pasando, lo puedo sobrellevar porque todo lo puedo, porque Cristo me fortalece, porque me dio de su Espíritu Santo, porque Él me da la fuerza. El Espíritu de Dios es espíritu de poder. ¡Qué maravilla! Y así llegó José a ser el segundo en Egipto, en la mano derecha del faraón. Si te mantenés firme, si sos capaz de tener esa actitud ganadora, vencedora, a pesar de pasar las peores situaciones, entonces nada ni nadie va a poder arrebatarte de cumplir el destino por el cual Dios te ha creado. Claro que sí, pero tenés que mantenerte firme, que nada ni nadie te haga trastabillar, que ninguna situación, ninguna persona, absolutamente nadie te haga trastabillar en tu fe. ¿Qué significa esto? Claro, que a veces decía, ay, la gente de mi célula es tan difícil, a mí me toca los peores. No digas así, puedo con ellos, voy a sobrellevar las cargas de todos, porque el Señor me dio el poder, puedo hacerlo y lo hago con gusto. Y si predicás de su palabra y ves que hay adversidades y hay problemas y hay gente que se opone, no importa, puedo con ello, tengo el poder, el Señor me ha dado, sacamos fuerzas de debilidad, no nos importa, aún esos comentarios negativos que hacen en contra de tu persona, no importa, podés con eso porque tenés al Espíritu Santo de Dios, claro que sí, eso nos da alegría. En Hechos, capítulo 16, hay una historia maravillosa, pero maravillosa, es la historia del apóstol Pablo cuando estaba en Grecia, había ido a predicar el Evangelio con los apóstoles, y él se encontraba en la ciudad de Filipos, y claro, todos los días iban a la oración, qué lindo, ¿no? Bendigo a los hermanos que tienen ese ministerio de la oración, de las iglesias, de Santa Iglesia, que oran siempre y se mantuvieron aún en pandemia en un determinado horario, todos juntos, unánimes, orando al Señor, maravilloso. Y ellos iban a la oración y pasaban siempre por un lugar donde se encontraba una joven que era esclava y sus amos, servía a los amos, un don de adivinación, no era un don, era un espíritu de adivinación, entonces cobraban y sacaban mucha ganancia con eso. Entonces esta joven, cada vez que veía pasar a los apóstoles, salía y con voz fuerte decía, estos son siervos del Dios viviente que les traen la palabra de salvación, les muestran el camino de la salvación. Bueno, se lo dijo un día, otro día, cada vez que pasaban, estos son siervos del Dios viviente que les traen el camino de salvación. Un buen día, todos los días, insistía con lo mismo. Claro, decía una verdad, pero lo decía a través de un espíritu inmundo. Entonces el apóstol Pablo un día se molestó, se dio vuelta y reprendió ese espíritu. Le dijo, te ordeno que salgas de ella, fuera de su vida. Y instantáneamente el demonio se fue y la chica quedó sin ese poder de adivinación. Entonces esto causó una molestia tan grande a los amos de la joven, porque vivían de eso, que los denuncian ante los magistrados, a Pablo y Silas, que eran los que pasaban por ese lugar. Entonces, ¿qué hicieron los magistrados? Claro, se dejaron llevar por los dichos de esta gente perversa.
estos son israelitas, son judíos que vienen a alborotar el pueblo. Esa fue la acusación. Están alborotando al pueblo con ideas que traen y nosotros somos romanos y la verdad que esto no puede ser, así que más vale que los echen a la cárcel. Así que los magistrados consideraron que estaban alborotando el pueblo con ideas diferentes a las de ellos, que eran romanos. Entonces los mandan a llamar a Pablo y Silas y delante de todos, en esa plaza pública, los despojan de sus ropas, porque rompen sus ropas, ordenan que los azoten con varas. Y no fue un azote común, La Biblia dice con muchos azotes, lastimaron sus espaldas, los flagelaron. Sí, durante mucho tiempo los golpearon con varas y luego ordenaron que los encarcelaran a los dos. Miren cuánta injusticia. Y les dijo al carcelero que los encierre con la mayor seguridad. Así que el carcelero juzgó que debían ir a la cárcel de más adentro. Se dice que la cárcel de Filipos estaba como en degradé, como que en un descenso, y las demás al fondo eran las más oscuras, las más húmedas, eran como pozos, y es más, eran como letrinas porque todos las demás cárceles que estaban adelante, los diferentes presos hacían sus necesidades fisiológicas y todo descendía a la última, donde estaban ellos. Horrible, un lugar el más espantoso. No contento con ellos, con esto, además le pusieron cepo en los pies, no podían moverse. Así estaban Pablo y Silas en esa húmeda, oscura cárcel esa noche, lastimados, heridos. Lo peor que les podía haber pasado, eso les sucedió, además de la humillación en público a la que fueron objeto. ¿Y qué pasó? Pablo y Silas podían haber dicho, caramba, Señor, estamos predicando acerca de tu evangelio y así nos pagan de esta manera. ¿Cómo se entiende? Podían haber estado tan enojados, haber dicho, no podemos más con esto, no podemos más. Sin embargo, en esa peor situación que tuvieron que atravesar, dice la Biblia que a la medianoche, Pablo y Silas, del buen tesoro de su corazón, sacaban palabras en oración al Señor, oraban a Dios. Yo me imagino que adorarían al Señor y a la vez le pedirían fuerzas para seguir adelante. Y luego todos los presos escuchaban en el silencio de la noche y en la oscuridad las voces de Pablo y Silas que cantaban himnos al Señor. ¡Qué tremendo! Heridos, lastimados, encarcelados, con el cepo en sus pies, muertos de hambre, habiendo sufrido la humillación pública, ahí se encontraban, alabando al Señor, cantando himnos. Todos los presos lo escuchaban en esa oscuridad. De repente, ¿qué sucedió? Un temblor. Se comienza a mover la tierra, un ruido fuerte, un temblor sacudió todas las puertas, se abrieron todas las cadenas, todos los cerrojos, todas las puertas de la cárcel se abren inmediatamente. Entonces, al escuchar este estruendo, el carcelero vino corriendo y cuando vio que todas las puertas estaban abiertas, agarró la espada y se iba a suicidar. Cuando Pablo lo ve, le grita, porque el carcelero había pedido una luz, porque en la oscuridad no se veía, pidió una luz y cuando vio que estaban todas las puertas abiertas, pensó que habían escapado todos los presos. A punto de suicidarse, Pablo le grita, no lo hagas, no te mates, no, por favor, estamos todos. No se fue ningún preso. El carcelero, claro, sabía quiénes eran, sabían que eran del Dios Altísimo, sabían que predicaban el camino de la salvación, todos lo sabían, porque además se había encargado la jovencita en vociferarlo todos los días allí en Filipos. El carcelero, al ver la mano de Dios, el poder de Dios en ese lugar, al abrir todos los cerrojos, las cadenas y todas las puertas de los diferentes calabozos, se acercó a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creyó en ahí,
Ahí se dio cuenta que ellos tenían al Dios de la salvación. Y entonces Pablo dice que le habló del Señor Jesús, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjense, y le habló de la palabra de Dios. Y el carcelero creyó. Y entonces inmediatamente, ¿qué hizo? Dijo, quiero que vengan a mi casa. Lo sacó de la cárcel, limpió, dice la Biblia que limpió las heridas, lo llevó a su casa, le limpió las heridas. Tuvieron la oportunidad de hablarle a toda la familia del Señor Jesús para que crean todos. Y quisieron ser bautizados y esa misma noche, antes de cenar, porque después los invitaron a cenar, fueron y los bautizó a toda la familia del carcelero de Filipos. Impresionante. Luego, ¿qué pasó? Le sirvieron una cena, comieron y después, ya de madrugada, los volvió a la cárcel. Pero a la mañana, bien temprano, llegó la orden de los magistrados de que los dejen en libertad. Y cuando el carcelero le dijo que estaban en libertad, que ya tenían la orden, Pablo se enojó mucho y dijo, no es justo esto, porque ellos públicamente nos denigraron y nosotros también somos ciudadanos romanos, nos maltrataron mal, que vengan ellos, los magistrados, que vengan a sacarnos, a pedirnos disculpas. Miren, lo peor convertido en lo mejor. Y los alguaciles se lo dijeron y vinieron los magistrados porque tuvieron temor, dice la Biblia, temor de lo que hicieron, sin sentencia justa. Los metieron presos, los maltrataron, sin que pudieran ellos tener su defensa y eran ciudadanos romanos. Estaban en Orsay los magistrados, así que vinieron a pedir disculpas y le pidieron que salgan, bueno, y también que se vayan de la ciudad. Así que ellos despidieron a los hermanos, los consolaron, los confortaron. Pero fíjense cómo de la peor situación, lastimados, heridos, menospreciados, maltratados, puestos en la cárcel con cepo. ¡Qué situación tremenda! Todavía no hemos llegado a padecer semejantes cosas. Y sin embargo ellos, de esa peor situación, ¿qué obtuvieron? Lo mejor. Una familia entera creyó en el Señor Jesucristo. La gloria de Dios se vio en esa cárcel. Salieron como lo que eran, como siervos de Dios de esa ciudad, con el respeto de todos. Lo peor fue convertido en lo mejor. ¿Por qué? Porque había hombres capaces de pensar con el pensamiento de Dios. Puedo con esto, tengo el poder del Espíritu Santo. No en vano el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién sino Él? La mejor persona para poder darnos ese consejo. El que padeció lo peor, de lo peor, todo lo pudo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo ha fortalecido. Y nosotros también tenemos que saber que todo lo podemos. No digas más, no puedo con esto. De ahora en más vas a decir, puedo con esto. Y vas a convertir lo peor en lo mejor, porque le vas a dar injerencia al Señor. Como hicieron Pablo y Silas, cantando alabanzas a Dios. Del buen tesoro de su corazón sacaron las cosas buenas. De su boca vertían alabanzas, adoración, bendición a Dios. Qué lindo, qué hermoso. En la adversidad se escuchaban sus cánticos. Vamos, comenzá a cantar. La Biblia dice, si está alguno triste, haga oración, si está alegre, cante alabanzas. Pero estos no estaban alegres, o sí que estaban alegres, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos pueden quitar todo, nos pueden quitar absolutamente todo, pero adentro está el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Él nos da el gozo, Él nos da la fortaleza, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahora en más vas a confesarlo, vas a decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuántas historias maravillosas, maravillosas de hombres con mente vencedora, no mente de víctimas. Y nosotros debemos ser iguales, porque esa transferencia de espíritu viene a nosotros. Sí, son los genes de nuestros antepasados, los cuales viven en nuestro recuerdo. Es el Señor Jesucristo dándonos de su Espíritu Santo y viendo hombres y mujeres iguales a nosotros, capaces de mantenerse incólumes en medio de la adversidad y convertir lo peor en lo mejor.
Viene a mi memoria aquellos 3 jóvenes adolescentes. Siempre Dios trabajó con los adolescentes. Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Se acuerdan? Sadrac, Mesach y Abednego. Esos 3 jóvenes que un día no quisieron arrodillarse ante una estatua que el rey había erigido en su memoria. No. Ellos dijeron en absoluto, jamás nos rendiremos a tu imagen, oh rey, jamás. Entonces, ustedes bien saben lo que está destinado, les dijo el rey. El horno de fuego, horno de fuego. Y dijeron ellos, mi Dios puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, también nos va a librar. Y si no nos libra, con todo jamás vamos a adorar tu imagen. Fíjense qué firmeza, qué mentalidad de guerreros ganadores, qué maravillosa confesión. Mi Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, rey. Nos librará. Pero si no lo hace, con todo jamás vamos a sucumbir, jamás nos vamos a doblegar, jamás vamos a rendirnos ante esa imagen. Se enfureció el rey, ordenó mandar que el horno sea calentado 7 veces más. Las personas dijeron, los van a echar así, con todas las vestimentas, ¿cómo están? Turbantes, túnicas, sandalias, así vestidos. Abrieron las compuertas y al arrojar a estos 3 jóvenes, las personas que lo arrojaban cayeron muertas de la fuerza del fuego que salió cuando los impulsaban hacia adentro. Sin embargo, cerraron las compuertas y de repente el rey se asoma a mirar y dice, ¿cómo se entiende? Éramos 3, pero yo veo 4 y 1 tiene semejanza de Dios, a semejanza de los dioses, dijo el rey. Era el mismo Señor que estaba en medio del horno de fuego, junto con los 3 jóvenes que tenían mentalidad de guerreros, mentalidad de triunfadores. Ellos sabían que Dios no los iba a dejar consumirse en ese horno de fuego, pero también dijeron, y si en su divina voluntad no lo quiere hacer, no importa, iban a morir quemados, no les importaba. Ellos sabían que Dios tenía el poder, pero dejaron librado a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios el final de sus vidas. Pero el Señor, Él ha prometido que cuando pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Y estos jóvenes, ni siquiera cuando los sacaron, ni siquiera olor a chamusquina tenían, absolutamente nada, sus prendas estaban impecables. Y gracias a eso el rey decretó que todo la nación adorara al Dios de estos jóvenes. Tremendo. Qué maravilla cuando vemos vidas capaces de ejercitar el poder de Dios. Por eso, convertí lo peor en lo mejor. Tenés todo el potencial, tenés todo el poder, tenés toda la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ha ungido con esa preciosa unción de su presencia en nosotros. Podemos pasar las pruebas más tremendas porque el Señor es nuestro ayudador. Él nos fortalece. En la antigüedad, ustedes bien saben que la simbología divina, Espíritu Santo, en algunas maneras como agua, en otras como fuego y en otras como paloma, etcétera, como aceite también. Y fíjense la analogía, ¿no? Porque el Señor dice que somos ovejas de su prado y a las ovejas en el oriente, los pastores, le colocaban un aceite sobre su cabeza, la untaban toda con ese aceite, la ungían con ese aceite que funcionaba a manera de repelente para ahuyentar a todos los insectos. Claro, porque si venían los enjambres de moscas y entraban en los orificios nasales de las ovejitas, ponían sus larvas, bueno, las ovejas se ponían como locas, se golpeaban la cabeza un árbol contra la roca, entonces para evitar que los insectos, sean moscas, mosquitos o cualquier otro insecto, viniera a atormentar a las ovejas y hasta a matarlas, este ungüento las protegía. David decía, unges mi cabeza con aceite. Él era pastor de ovejas. Unges mi cabeza con aceite.
copa está rebosando. La unción del Espíritu Santo está sobre tu vida. Esa unción hace que las fuerzas de las tinieblas no puedan venir a destruirte. Ni las luchas, ni los ataques de la vida, ni los problemas, ni todas las vicisitudes, ni aunque el infierno se levante, no va a prevalecer jamás sobre las puertas de la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo, hemos sido ungidos con ese poder. Es la unción de Dios en nuestras vidas que nos ayuda en nuestra debilidad a seguir adelante. No digas más, no puedo con esto. No digas más, la carga es pesada. No, quítalo de tu mente, quítalo de tu boca. Pon en tu corazón palabras poderosas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la unción del Dios Altísimo. Soy una hija, un hijo de Dios. Tengo su poder, tengo de su Espíritu Santo. Puedo con esto porque el Señor es mi ayudador. Gloria sea su nombre. Y aunque nos falte todo, absolutamente todo, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, así como con Pablo y Silas en medio de ese dolor, en medio de la cárcel, en medio de la adversidad, sacaron lo peor y lo convirtieron en lo mejor. Qué lindo, qué hermoso. Vamos a escuchar esta alabanza y luego oramos juntos al Señor. En mi proceso todos se fueron. En mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Me dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Me dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo,
no dejen de adorar y glorificar. Me falte todo, pero que no me falte tu presencia, Señor. Vamos a orar al Señor, claro que sí. El poder sobrenatural de nuestro Dios viene a nuestra vida y convertimos lo peor en lo mejor, con su presencia, con su poder. Él dijo, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, vamos a orar al Señor para que su Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, para que podamos convertir lo peor en lo mejor. Ahí vamos, oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso donde podemos convertir lo peor en lo mejor. Tiempos difíciles, sí, Señor, donde nuestra vida pasa por situaciones adversas, pero al igual que Pablo y Silas, al igual que José y que aquellos 3 jóvenes valientes, nosotros también convertiremos lo peor de nuestras vidas en lo mejor, porque como el apóstol Pablo nos enseñó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo con esta situación. De ahora en más, esa es nuestra confesión. Puedo con esta enfermedad porque sé que tú eres mi sanador y me librarás. Puedo con este hijo o hija rebelde porque sé que está en tu trono de gracia y un día vendrá a ti arrepentido. Puedo con esta situación económica porque tú eres mi proveedor. Puedo, Señor, porque estoy confiando en ti y saco fuerzas de debilidad y tengo una actitud de guerrera, una actitud triunfadora. Gracias, Señor, te damos, porque solamente con tu Espíritu Santo podemos avanzar. Gracias porque nos dejaste tu presencia en nosotros. Gracias te damos, Padre eterno. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, que el cual venció, Señor, y Él aplanó el filo de los cardos para que nosotros caminemos sin problemas en la vida. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y quiero hacer una oración más. Si tal vez escuchaste esta palabra y te infunde ánimo y aliento, qué bueno sería que le entregues el corazón al Señor para que una vez entregándole tu corazón pueda venir el Espíritu Santo a tu vida, fortalecerte de adentro hacia afuera y tener ese poder sobrenatural. Pero lo primero es lo primero, un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón que le diga al Señor la verdad. He andado todo este tiempo en la vida, pero trazo la línea y la verdad, Señor, obtengo nada. Necesito que me ayudes. Me arrepiento de mis pecados y te doy el lugar en mi vida, el primer lugar. ¿Qué te parece si hacemos esta oración juntos? Y podés repetir después de cada frase esta palabra. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y me doy cuenta que te necesito. Solo no puedo, sola no puedo. Necesito de tu ayuda. Por eso me rindo ante ti, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme uno de tus hijos. Te recibo ahora. Ven, Señor Jesús. Ven a morar en mi corazón. Lléname de tu presencia. Amén y amén. Si hiciste esta oración, qué maravilla, porque tu nombre es escrito en el libro de la vida. Qué bueno que puedas dar un paso más cada día, acercarte, podés comunicarte con nosotros a través de Facebook, a través de algún líder que conozcas y sumarte a nuestros grupos celulares para que puedas tener palabra de Dios fresca todas las semanas. Estos grupos son maravillosos, te ayudan a crecer en la fe, te ayudan a estar conectado con el cielo para que puedas obtener los beneficios de Dios y que tu vida sea transformada. Qué lindo, qué hermoso. Te recibimos, te bendecimos y damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo de compartir esta poderosa palabra del Señor.
El próximo martes, 20 horas, nos volvemos a encontrar. Ha sido un gusto estar con ustedes, los bendigo. Les mando un beso grande y un abrazo fuerte a todos. Chao, el Señor los bendiga. Su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje